Hola, soy Juan Carlos Olague. Bienvenidos a este nuevo Facebook Live dedicado a las 5 reglas de mis relaciones con el SAT y el contador. Analizaremos si es necesario que contrates a un contador, si ya tienes uno, qué es lo que debe de hacer y si estás pensando en cambiarlo, cuál es el proceso que debe de seguir. Recuerden que pueden poner sus preguntas en los comentarios y al final de la sesión vamos a responder todas esas preguntas. Vamos a iniciar. Obviamente lo primero es, si ya tienes un negocio andando, deberás normalmente tener obligaciones fiscales. Ya seas persona física o persona moral, pues estas obligaciones debes de cumplirlas. La más importante quizás sea el tema del SAT, pero también hay otras dependencias a las cuales puedes estar inscrito y tener esas obligaciones fiscales. Algunas de ellas son, por ejemplo, el IMSS y el Infonavit. Esto normalmente se da cuando tienes trabajadores. Bueno, pues lo primero es inscribirte y a partir de ello la principal obligación evidentemente es pagar las cuotas que por cada uno de tus trabajadores. Esto generalmente se hace el día 17 del mes siguiente y bueno, pues evidentemente hay otro tipo de obligaciones que debes de cumplir, como avisos, como otro tipo de declaraciones, pero bueno, pues cada una están contenidas en las leyes respectivas. Otro tipo de dependencia en la cual te puedes inscribir serían los gobiernos municipales o estatales. El ejemplo más claro quizás es nuevamente el impuesto sobre nóminas. Otra vez, si tienes trabajadores, bueno, pues los gobiernos estatales sobre todo te obligan a hacer el pago de un impuesto. También esto generalmente es el día 17 del mes siguiente y hay otro tipo de obligaciones que, bueno, pues en cada estado varían, ¿no? Dependerá de cada uno de ellos en donde estés ubicado, pero también tienes que cumplirlas. Y por último, hay otro tipo de dependencias, dependiendo de la actividad que realices, ¿no? Por ejemplo, si tienes inversión extranjera, pues entonces tendrás que inscribirte en la Secretaría de Economía, cumplir con ciertas obligaciones, o si tienes algún otro tipo de operaciones, por ejemplo, en efectivo, bueno, pues el tema de protección de lavado de dinero y demás. Aquí lo importante es que sepas que en cada una de esas dependencias en las que estés inscrito tienes obligaciones fiscales que cumplir. Quizás el principal sea el tema del SAT, ¿no? Y ahí es donde me voy a enfocar un poquito. En el tema del SAT, bueno, lo primero es que tú como empresario sepas dónde están tus obligaciones y dónde las tienes que cumplir. En anteriores Facebook Live ya hicimos todo este tema de cómo te inscribiste, ¿no? De cómo te debes de inscribir. Lo pueden ver en nuestros videos y ahí pueden obtener todos los detalles donde se va a realizar o cómo realizar esta situación. Ahí también está cuáles son los documentos que reciben cuando se inscriben y en ese sentido, bueno, pues uno de ellos es justamente la cédula de identificación fiscal. Aquí en la lámina que les estoy presentando hay justamente un pequeño extracto, ¿no? De esa cédula de identificación fiscal y ahí vienen las obligaciones fiscales que deben de cumplir. En este ejemplo solamente es un contribuyente que tiene la obligación de la declaración anual de personas físicas. En este caso es porque solamente tenía la obligación de sueldos y salarios y por eso nada más viene listada esa obligación. Obviamente, dependiendo del régimen fiscal en el que estén dados de alta, pues esa lista será mayor o menor. Es importante decirles que esa lista solamente se refiere a las declaraciones como tal, es decir, esas declaraciones que tienen que estar presentando periódicamente y bueno, pues ahí vienen listadas. Obviamente, si no tienen conocimiento, experiencia, pues las van a leer y van a decir, bueno, pues esto de qué se trata. Sin embargo, bueno, pues sí les puede dar una idea de cuáles son esas obligaciones a cumplir. Es importante también decirles que lo que viene ahí listado no son sus únicas y no son todas las obligaciones. Hay otras, por ejemplo, algo muy evidente. El tema de facturación o de expedir comprobantes fiscales es también una obligación fiscal, pero no viene ahí listada, ¿no? El tema de que tengan que de todos sus gastos también contar con un comprobante, bueno, pues tampoco viene ahí listada, pero sí es una obligación. Es decir, solamente les servirá como una pequeña guía para las declaraciones que tienen que presentar, pero independientemente de eso tienen otras obligaciones con las cuales deben de cumplir, ¿sale? Entonces, es muy importante que de cualquier manera tengan conocimiento de esto para que tengan un panorama general de qué es lo que tienen que hacer como empresarios para estar bien en ese cumplimiento de obligaciones, sobre todo, como les decía, con el SAT, ¿sale? Estábamos justamente en el tema de la decisión de si debes de contratar a un contador o no.
La verdad es que para no entrar en tantos rodeos, nuestra recomendación es que sí lo hagan. Y las razones para que lo hagan son las siguientes. La primera es que ustedes son los empresarios, ustedes son los que conocen su negocio, realmente donde aportan más valor, ¿no? Su tiempo realmente que lo dediquen a eso, a la operación de su negocio, es donde les va a generar más valor. Entonces, el hecho de quitarse de ciertas actividades desde el principio les conviene, ¿no? Porque ustedes realmente van a poder estar enfocados en eso, en estar resolviendo las situaciones de la operación del día a día de su negocio, y eso es muy importante. Y fíjense en los siguientes puntos que de alguna manera respaldan lo que les acabo de decir. La mayoría de los regímenes fiscales, que es el punto número 2, necesitan hacer contabilidad, y esa contabilidad debe estar apegada a normas de información financiera. Ustedes, lo normal sería, ¿no?, que no sepan cuáles son esas normas de información financiera, que no tengan esos conocimientos, y entonces de manera automática ustedes no pueden hacer la contabilidad. Los contadores sí deben de saberlo, es parte de lo que estudian, y entonces de manera inmediata ellos lo pueden hacer. El segundo es el tema del cálculo de los impuestos, y aquí hay dos situaciones. Obviamente, para calcular los impuestos se necesita conocer las leyes, y no crean que hay un manuscrito de 10 puntos y a partir de eso ya se calculan los impuestos y ya está. No es así. Hay leyes para los diferentes tipos de impuestos, pero también hay reglamentos, códigos, decretos, resolución miscelánea, interpretaciones, en fin, una serie de situaciones que además de todo son dinámicas, es decir, que están cambiando constantemente. El contador es una persona que se dedica a eso, que está enfocado en ello y que tiene que estar actualizándose todos los días para que realmente se puedan cumplir con las obligaciones como debe de ser. Entonces, fíjense, esos dos puntos, primero, ustedes no tienen los conocimientos y tampoco tienen el tiempo para realmente estar invirtiéndolo ahí y hacer las cosas de manera correcta. Insisto, mejor ocúpenlo en el manejo de su negocio, que al final de cuentas es lo más importante y es lo que a ustedes les da de alguna manera bueno, pues la razón de continuar con ese negocio. Y por último, también es muy probable que el contador ya tenga experiencia con negocios como el de ustedes, es decir, pues como él está manejando diversas contabilidades, puede haber negocios que sean exactamente igual que el suyo, ¿no? Y entonces él va a tener la capacidad y la experiencia de decirles, bueno, yo tuve ya la contabilidad de un negocio similar al tuyo y tenían problemas aquí, tenían problemas allá, entonces es muy probable que les pueda dar recomendaciones de qué hacer, de qué no hacer, y eso también será muy valioso para ustedes. Además de que el contador tiene la capacidad de hacer cierto tipo de análisis basados en la información financiera que genera y que también puede servir a ustedes para tomar cierto tipo de decisiones. Es decir, no solo es hacer la contabilidad y calcular los impuestos, sino es analizar esa información que se está generando en beneficio del negocio, ¿no? Insisto, por supuesto que no se trata de, bueno, pues ya tengo a esa persona y me desentiendo totalmente de ello, que él lo haga y ya está. No, bueno, obviamente traten o véanlo, ya sea que hayan contratado un contador interno o un contador externo, es alguien que está a su cargo, por decirlo de alguna manera, que a quien tienen que pedirle pues reportes, a quien tienen que pedirle cuentas, ¿no? Y que de esa manera ustedes sepan que la situación está funcionando de manera correcta. Por eso era importante que en un principio ustedes supieran dónde pueden tener el contexto general de lo que se debe y no se debe de hacer, para que pues de alguna manera también puedan discutirlo con el contador y eso genere pues mayor valor al final de cuentas para su negocio, que es lo importante. Ahora, una vez que ya decidieron contratar al contador, entonces lo que quiero decirles ahora es qué información es la que le deben de estar entregando, ¿no?, al contador para que él pueda realizar su trabajo. Esta primera parte se trata más bien de, pues digamos, será inicial, será al principio de que empiecen a tener esa relación con el contador. ¿Por qué? Una de las primeras cosas que le tienen que entregar es la que platicábamos hace un rato, la cédula de identificación fiscal. ¿Por qué? Ahí el contador va a poder dar lectura justamente al régimen en el que se encuentran ustedes, cuáles son las obligaciones que están marcadas, porque a pesar de que se encuentren en un régimen, pues dependerá, acuérdense que para inscribirse en el SAT les hacen un cuestionario y muchas veces nosotros como empresarios, si vamos solos, no sabemos realmente lo que nos están preguntando bien a bien y a veces podemos responder algo de manera incorrecta y eso provoca que no tengamos cierta obligación que posteriormente sí la tenemos. Entonces, el hecho de que ustedes le entreguen su documentación de inscripción al contador le va a permitir a él hacer ese análisis de qué es lo que se debe de cumplir y a partir de ello generar ya de alguna forma una propuesta de trabajo.
Luego le tienen que entregar también sus archivos de la firma electrónica. ¿Por qué? Porque con esa firma electrónica y también su contraseña, que anteriormente se llamaba la clave CIEC, es mediante la cual el contador va a poder estar ingresando al portal del SAT. Va a poder ahí bajar ciertos documentos, presentar declaraciones, hacer pues, algunos trámites que se requieran, como un cambio de domicilio, la apertura de un establecimiento o situaciones muy específicas. Entonces, esos archivos los debe de tener el contador desde el principio, ¿sale? A menos que ustedes tengan un equipo interno que apoye al contador con ciertas situaciones, bueno, pues a lo mejor no será necesario, pero en la mayoría de los casos desde el principio se lo entregan que él se haga cargo, ¿no? Y vuelvo a insistir, no es porque él se haga cargo ya lo dejan ahí totalmente libre, bueno, pues siempre hay que estar de alguna manera revisándolo, ¿sale? Y los documentos de inscripción de cualquier otra dependencia. Un poco el escenario que estoy poniendo es obviamente cuando ustedes se iniciaron solos, no tenían ningún contador y fueron haciendo todo este proceso y en un momento ya se atoraron y están contratando a alguien. Si el contador los acompaña desde el principio del proceso, pues esto va a ser mucho más sencillo. Pero el hecho de que también le entreguen toda la información de las otras dependencias, pues igualmente el contador va a poder hacer ese análisis de todas las obligaciones que tiene que cumplir e incluirlo en su propuesta, ¿sale? Ahora, el siguiente punto, el número 4, me parece muy importante también. Hay que tener una plática inicial con el contador, platicarle de qué se trata nuestro negocio, cómo son nuestros clientes, porque a veces estos clientes son problemáticos, nos piden ciertas cosas que incluso pueden ir en contra de la ley, ¿no? O que acaba de cambiar y no lo saben y entonces nos exigen cosas que ya no son posibles. Y cómo están operando, es decir, cómo es todo su flujo, todo su proceso, desde que contactan al cliente, la mercancía, cómo se la dan, cómo les paga. Todo ese tipo de situaciones se las deben de decir en una primera plática al contador. De esa manera el contador va a tener oportunidad de detectar situaciones incorrectas que se vengan haciendo o más bien sugerirles también cómo hacerlas que esté conforme a los requisitos fiscales que se deben de cumplir. Esta plática, bueno, pues es muy importante, va a sentar las bases de la forma en que van a empezar a trabajar y seguramente va a evitar cualquier fricción posterior. Del lado de contador seguramente aquí les dirá yo necesito tal información y la necesito en tales fechas y ustedes también podrán decir bueno perfecto yo te la doy pero digamos en recompensa tú me tienes que entregar la información tal fecha de esta manera con tales análisis etcétera. Es de alguna manera sentar las bases de las reglas del juego que van a tener en esta relación que tendrán con el contador, ¿sale? Ahora, la documentación mensual, ¿no? Porque les decía que la primera parte que vimos es quizás solamente al inicio y hasta ahí, ¿no? Pero después mes a mes le tienen que estar entregando cierta información. Son 3 puntos principales y de ahí se basa, digamos, todo el flujo de las operaciones. Lo primero son los estados de cuenta. ¿Por qué? Porque ahí viene toda la información, todas las operaciones que tuvieron, ¿no? Aquellos que tengan a lo mejor operaciones en efectivo, bueno, pues también ya tendrán que platicar eso con el contador para ver cómo lo van a manejar, pero en general en un estado de cuenta vienen tanto los depósitos que reciben, que serían pues normalmente ingresos, como las salidas de los pagos, ya sea a todos los proveedores que tengan, ¿no? Entonces es la base fundamental de cualquier proceso contable que se deba de realizar. Por supuesto que debe ser de todas las cuentas que tengan relacionadas al negocio. Si tienen alguna cuenta, alguna tarjeta ya de uso personal, esas no deben de incluirse, ¿sale? Luego, el tema de las facturas emitidas, es decir, los ingresos. Ahí tendrá, con eso el contador va a poder ver pues cuáles son las facturas que expidieron, si ya las cobraron, de qué se trata, qué tipo de servicio o de venta hicieron. Entonces toda esa información la va a tener ahí el contador y la va a poder registrar. Y por el contrario, todas las facturas que reciban, es decir, todos los pagos, los gastos, los cobros, los pagos, los proveedores, activo fijo, todos los gastos que hayan realizado también se lo deben de entregar. Ahora, aquí es un punto muy importante porque desde aquí empieza el orden que ustedes puedan llevar, ¿no? Ahora es mucho más fácil automatizar este tipo de situaciones, ¿no? Pueden tener ya un sistema que tenga toda la información disponible, que desde que facturan ya puede crear incluso una póliza contable o lleva el registro o todo el tema de inventarios, ¿no? Obviamente, por ejemplo, con Gestionix lo pueden hacer de esta manera. Ahí tienen toda la información disponible y simplemente su contador puede entrar a observarla, es decir, ya no es tan necesario o tan forzoso entregar esa información impresa y una carpeta y demás.
se maneja mucho ya el tema digital y lo pueden hacer de esa manera, ¿sale? Entonces, esta es la información que ustedes deben estar entregando mensualmente. En eso se va a basar todo digamos, el proceso del contador. Obteniendo esa información, él ya puede empezar a trabajar, y como les decía, hoy es más factible poder estar haciendo cortes parciales durante el mes, es decir, no tener que esperar hasta que cierre para ahora sí empezar a trabajar, sino a lo mejor cada semana o cada quincena el contador ya tenga la información y esté avanzando. Eso es un cambio radical a lo que a lo mejor algunos de ustedes empresarios están acostumbrados de varios años atrás, ¿no? Porque antes, como todo se manejaba en papel, pues había que esperar a que terminara el periodo, entregarle la carpeta, que la empezara a trabajar. Ahora ya no, con el tema digital pues se puede estar compartiendo de una manera mucho más sencilla, ¿sale? Ahora, eso es lo que ustedes le entregaron al contador. ¿Y qué es lo que el contador les debe de entregar a ustedes? Bueno, vamos a verlo. El punto número 1, y quizás de lo más importante, y lo pongo aquí a propósito como punto número 1, aunque en México estamos más bien acostumbrados a que el contador sirve para calcular impuestos y nada más. La verdad es que no es así. El contador tiene más habilidades, ¿no? Y si son bien llevadas a cabo, nos pueden servir mucho para el negocio. Y esas habilidades principalmente están en el tema de la información financiera. Sí, ya decía que una obligación fiscal es llevar contabilidad, ¿sale? Y esa contabilidad que genera información financiera. ¿Qué es la información financiera? Principalmente 4 estados financieros, que son el estado de resultados, el balance general, el flujo de efectivo y los cambios en el capital contable, sobre todo para personas morales, ¿no? Los 3 primeros son quizás los más fundamentales para la toma de decisiones. En el estado de resultados ustedes pueden tener pues cuál es su margen de utilidad, cuánto vendieron, si han ido creciendo en ventas, si el costo de ventas se ha incrementado o al contrario se ha hecho más pequeño, cómo se han comportado los gastos, ¿no? Si están pagando muchos intereses y al final de cuentas la utilidad. Ese análisis pues, les puede servir justamente para tomar decisiones. ¿Sabes qué? Las ventas están estancadas, busquemos otros canales de venta, más clientes, o ver qué situación se está ahí generando. El balance general les sirve, bueno, pues para tener cuáles son sus activos, sus pasivos y cómo se está conformando su capital, ¿sale? Los activos obviamente son pues, la inversión con la que ustedes cuentan desde bancos, las cuentas por cobrar, impuestos a favor, los activos fijos, en fin, todo lo que está de alguna manera a su favor. Y los pasivos, pues al contrario, todo lo que ustedes deben, ¿no? Desde los impuestos, los proveedores, los acreedores, préstamos o este tipo de situaciones que tengan. Y el capital, pues se compone de 2 cosas básicamente. Una, su aportación inicial, ¿no? Su inversión inicial, y luego el capital ganado que se haya generado por las utilidades o pérdidas, si es que el negocio ha estado perdiendo. Pero también ahí ustedes pueden ver, o el contador les podría hacer un análisis de cuál es la rotación de su inventario, cuánto tiempo se están tardando sus clientes en pagar, si tienen mucho dinero ahí estacionado en el banco, por qué no lo pasan mejor a inversiones, cómo se están comportando sus proveedores, sus acreedores. Es decir, la información financiera tiene una serie de situaciones o de cantidades, números que ustedes pueden, sobre los cuales ustedes pueden tomar decisiones. Insisto, nuevamente, ustedes como empresarios pueden empezar a generar o a desarrollar este tipo de habilidades y experiencia para interpretar la información. Pero si no la tienen, confíen en alguien que está acostumbrado a eso. No es que esté defendiendo a los contadores, por supuesto que como en todos los servicios que podemos recibir, habrá los contadores buenos, los contadores malos, los contadores medianos, ¿no? Quizás aquí también algo importante es dónde pueden encontrar contadores. Lo más recomendable justamente sería por recomendación, ¿no? Ya sea sus amigos, sus colegas, lo que tengan ahí, donde yo tengo un contador que me trabaja bien. Quizás eso es en donde mejor podrían estar obteniendo un buen contador, ¿sale? Punto número 2, el cálculo de los impuestos. Y en este sentido yo lo dividiría en 2 partes. Uno, justamente este punto número 2, que es el cálculo como tal, ¿no? Hay algo que en materia contable se llama y fiscal se llama el papel de trabajo. ¿Qué es el papel de trabajo? Básicamente
el cálculo que llevaron a cabo, es decir, yo tomé esta información de lo que me diste, estos son tus ingresos, se aplica esta tabla o se aplica este procedimiento que está en la ley fiscal y al final de cuentas se obtiene que tienes que pagar 100 pesos. Bueno, pues de alguna manera que te explique cómo es que llegó a la determinación de esos 100 pesos que tienes que pagar, ¿no? Es otra vez volver al punto que decía al principio, si le trasladaste esa responsabilidad, pero es conveniente que tú sigas entendiendo, ¿no? Cómo se llevó a cabo esto. Te va a quitar mucho menos tiempo que si tú hicieras todo el proceso, pero debes de seguir poniendo atención para que no tengas ningún inconveniente. Entonces, el cálculo de los impuestos como tal es ese papel de trabajo que te indique cómo lo hizo, cuál es su fundamento, cómo lo llevó a cabo y a partir de ello tú tener ya mayor confianza de que esos 100 pesos que estás pagando son realmente correctos, ¿no? Inclusive aquí también podrías detectar o él podría sugerirte algunas situaciones que podrías hacer para disminuir esos 100 pesos y a lo mejor el siguiente mes ya sean 80. No es algo automático, depende de cómo se comporte el negocio, pero efectivamente desde aquí pueden salir las ideas para llegar a ese punto, ¿sale? El punto número 3 lo llamamos lo que son ya las líneas de captura, es decir, una vez que ya hizo los cálculos, hizo la contabilidad, hizo los cálculos, ya presenta la declaración el contador. Si sale un monto a pagar, lo que se genera es justamente la línea de captura. Esa línea de captura es probable que el contador te la mande, ¿no? Y quizás lo más recomendable es que tú hagas el pago de esa línea de captura. Ya generalmente esto se hace a través de internet, te metes como cualquier pago a otra cuenta, pues más o menos es algo similar, ¿sale? Aquí hemos escuchado muchas historias, ¿no? En este sentido, oye, es que mi contador me dijo que tenía que pagar 500 pesos y yo le deposité los 500 pesos y después, años después, resultó que pues no había pagado 500, que pagó 400 o que ni pagó, ¿no? Si estás en ese punto, pues obviamente, pues ese no era un contador porque hacer esto es un grado de detalle grandísimo, hay que cambiar ciertas cosas, hay que falsificar muchas cosas. Entonces, pues realmente ya estás en otra situación y obviamente ahí a lo mejor te va a llevar a un momento en donde tengas que decidir dejar de trabajar con ese contador y que en unos momentos lo veremos, ¿no? Pero bueno, ya que tú recibes las declaraciones, ¿no? Tienes que guardarlas también, irlas almacenando, así como su pago. De esa manera ya está cumpliendo el contador con, pues primero el proceso contable, la información financiera, con el cálculo de los impuestos y luego ya con la presentación de esas declaraciones, ¿sale? Luego, el tema de recomendaciones. A partir de que él está enterado de todo lo que pasa en tu negocio, que eso es muy importante que también ustedes como empresarios lo vean, ¿no? Aunque ustedes no lo quisieran en algunas ocasiones, la verdad es que el contador se vuelve como su confesor respecto al negocio. ¿Por qué? Porque con él pasa todo lo que sucede. Si te pagan, si no te pagan, si te deben, las cantidades, todo. Podría ser de repente algo que los asuste, ¿no? Porque es una persona que conoce todo y, bueno, pues puede darse situaciones, ¿no? Pero también desde un punto de vista más bien bueno, pues justamente él tiene toda esa información, puede analizarla y puede recomendarle, ¿sabes qué? Estoy viendo que tienes mucho dinero atorado en clientes, seguramente se atrasaron, ¿por qué no les llamas? ¿Qué acciones has realizado para poder cobrarles? ¿No? ¿Por qué no les restringes el plazo de pago o de cobro? ¿No? Y en el caso de tus proveedores, bueno, pues evidentemente si tienes dinero atorado en los clientes, tienes a tus proveedores ahí, no te están dando buenos precios, aprieta de este lado y pónselo acá. O en el tema de tus inventarios hay productos que te tardan en rotar mucho y eso te genera pues un costo ahí que tienes en la parte de inventarios. Es decir, esos análisis son las recomendaciones que el contador les puede dar. Adicionalmente a la parte de, oye, esta vez pues cometiste error, pagaste un gasto arriba de 2,000 pesos en efectivo cuando no lo deberías de haber hecho, o a lo mejor la factura que solicitaste no tiene tu RFC de manera correcta, en lugar de decir 0 dice O, situaciones de ese tipo. Entonces el contador generalmente al final del mes o antes si es necesario, tiene que estar dándote este tipo de recomendaciones e inclusive también ya les decía que el contador tiene que estarse actualizando de los cambios que hay. Bueno, pues decirte, oye, hubo este cambio y a partir del siguiente mes tienes que hacerlo de esta manera. Entonces, tiene que estarte actualizando el contador, ¿sale? Justamente es el punto 5, informarte y capacitarte. Tú ya no estás dedicado a eso, el contador sí. Entonces, en el momento en el que él detecte un cambio en la ley, ¿no? que obviamente afecte tu negocio, te lo debe de informar.
te debe de ayudar de alguna manera a implementar ese cambio para que sea muy sencillo, muy ligero ese traslado en tu negocio y todo tu equipo lo pueda empezar a realizar, ¿sale? Y el análisis y la opinión, pues es un poco otra vez en esa experiencia que puede tener con negocios como el tuyo, pero con otros empresarios, o a lo mejor también el contador pues está obteniendo información de manera general, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando, no sé, con la inflación, con el tipo de cambio, algunas situaciones económicas que se pueden presentar? Bueno, pues el contador tendría que ser capaz también de darte ese tipo de opiniones que puedan afectar tu negocio y que puedan realmente tú hacer un cambio para que te ayude a mejorar este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, realmente no es una tarea sencilla la del contador, ¿no? Que ya lo decía hace un rato, probablemente lo tengamos como muy enfocado solamente en el pago de los impuestos, pero ya vieron que puede hacer otro tipo de situaciones que sí pueden generar valor a tu negocio y que nuevamente, si tú te dedicas a lo tuyo y él a lo suyo, pero trabajando como equipo, probablemente el valor que puedan agregar a tu negocio sea todavía mayor. Ahora, hay un tema de cómo puedes verificar que tus impuestos realmente se hayan pagado, se hayan presentado. Aquí, ojo, una puntualización, se hayan presentado, porque en realidad lo que van a ver ahorita no significa que ya el SAT te valida que se hizo correctamente y que el pago está bien hecho, ¿no? Se los queremos, o se los quiero comentar por dos situaciones. Una, porque sirve nuevamente como un medio de vigilancia o de auditoría para que veamos que el contador lo está haciendo de manera correcta. Pero segundo, también sirve porque este documento es solicitado en muchas situaciones, por ejemplo, para participar en licitaciones, ¿no? Sobre todo con el gobierno y demás. Bueno, pues quieres ser nuestro proveedor, perfecto, dame lo que se llama la opinión de cumplimiento. O incluso con a lo mejor algunos otros de sus clientes grandes, transnacionales y demás, también les piden un expediente y este documento está incluido dentro de esa información que solicitas. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Bueno, básicamente meterte al portal del SAT, seguir una serie de pasos. Esta presentación se las podemos compartir también. En los comentarios déjenos su correo y se las podemos enviar sin ningún problema. Pero hay que seguir una serie de pasos en el portal del SAT, contar con su firma electrónica o su contraseña y a partir de eso generar la información, ¿sale? Ya les decía que este documento te indica si hay obligaciones en materia de declaraciones que están pendientes de cumplir y segundo, es un documento que se puede solicitar para cierto tipo de trámites con tus clientes, ¿no? Ahora, la lámina que están viendo en este momento justamente es el documento. Ahí viene pues, obviamente tu información, tu RFC, tu nombre, y si se fijan donde dice estimado contribuyente, ahí te empieza a decir, bueno, pues hemos detectado en nuestra base de datos que estás al corriente, o como en este caso, que no estás al corriente. Y fíjense cómo en la siguiente lámina, todo esto que está en amarillo justamente les indica obligación por obligación cuáles son los meses y años que están pendientes. Este es un caso real, esto lo sacamos de un caso real, ¿no? En una situación en donde el contribuyente, el empresario, pues no se había dado cuenta, ¿no? Había de alguna manera confiado en el contador y resultó que no lo había hecho, ¿no? Y por eso se acumuló toda esta información. Entonces, esto sirve, ya les decía, para una especie de auditoría, pero también para otro tipo de fines, ¿no? Entonces, es muy importante que lo conozcan para que ustedes mismos, sin depender del contador, lo puedan realizar, ¿no? Es la verdad muy sencillo y nuevamente nos da un panorama general de que las cosas se estén haciendo correctamente y podamos estar tranquilos. En el momento en el que ustedes detecten una situación como esta, que faltan obligaciones que presentar, levanten el teléfono y hablen al contador y díganle qué está pasando, ¿no? Porque esto, bueno, pues en algún momento puede ser inclusive, en algunos casos, un tema de que su certificado que es necesario para emitir facturas, simplemente el SAT lo cancele en ese momento y ustedes no puedan emitir facturas. Entonces es muy importante que de vez en cuando puedan seguir este proceso. Ahora, justamente y ya prácticamente para terminar, ¿vale? Ya conocieron de alguna manera cuáles son dónde pueden ver sus obligaciones fiscales, el por qué sí deben de contratar un contador, cuál es la información que le deben de dar y cuál es la que él les debe entregar a ustedes de manera periódica. Ahora, como en todo, y ya se los comenté,
Hay contadores buenos y contadores malos. ¿Cuál es el proceso que se debe de seguir si estás en el caso de que ya quieres cambiar un contador, ¿no? Obviamente, si ya tienes al nuevo, pues él nuevamente te va a acompañar en ese proceso y te va a decir, necesito esta información. Pero si no lo tienes y ya definitivamente quieres terminar la relación con ese contador, bueno, pues aquí están algunos de los puntos que debes de solicitarle. El primero es los papeles de trabajo. Ya se los comentaba hace un rato de qué se trata este tema de papeles de trabajo, pero es básico. ¿Por qué? Porque ahí está, digamos, todo la radiografía de qué es lo que hizo el contador, en qué se basó, qué es lo que consideró, qué no, cuáles son las cifras. De esa manera, al contador nuevo le va a ser mucho más sencillo poder de alguna manera verificar que lo que se hizo fue correcto, ¿no? Porque acuérdense que de todos modos ustedes como empresarios, como contribuyentes, se tienen hasta 5 años para que el SAT los pueda revisar. Entonces deben de contar con esta información para que en determinado momento ustedes puedan responderle al SAT de qué es lo que pasó. Entonces los papeles de trabajo es muy importante. Ahora, estos papeles de trabajo pueden ser archivos de Excel, archivos de Word o pueden ser incluso papeles impresos, porque hay ocasiones que nosotros como empresarios le decimos al contador, oye, esto sucedió aquí y aquí está pues el comprobante de que así sucedió y así quiero que lo registres, ¿no? Y después no nos acordamos como empresarios y le reclamamos al contador y el contador bien nos puede decir, pues aquí está, tú me dijiste en este correo electrónico que lo tomara de esta manera, no fue una decisión mía. Entonces, los papeles de trabajo pueden incluir esta situación, insisto, archivos digitales o archivos impresos, pero deben de venir. Las declaraciones de impuestos. Obviamente el contador debe de llevar pues igualmente de manera digital pues carpetas o expedientes de todos los impuestos que se están presentando y de todas las declaraciones, ¿sale? Porque acuérdense que no solo son las que sí pagas impuestos, sino son las que pueden ser en ceros, las informativas, las anuales, en fin, toda esa información que tienen y de todas las dependencias. A pesar de que a lo mejor a ustedes cada mes les están enviando esa información y que ya lo pueden tener almacenado también, es necesario que en este proceso pues hagan ese chequeo y digan, ok, pues esto ya está, esto no está, esto me lo debes. El punto es que sí tengan todas las obligaciones fiscales cumplidas, todas las declaraciones y las tengan ordenadas y almacenadas para cualquier situación que se pueda presentar. Ahora, el tema del respaldo contable. Ya decía que una obligación es llevar la contabilidad. Todavía hay muchos usuarios, muchos contadores que utilizan plataformas pues, tradicionales o viejas, ¿no? Que requieren una instalación del sistema en la computadora y que se hace un un respaldo que es una base de datos y esa base de datos pues la pueden descargar y quizás si el contador utiliza el mismo sistema pues quizás sea muy fácil, pero si no lo utiliza de todos modos tienen que darle pues la información financiera para que el nuevo contador pueda cargarla manualmente y lo pueda reiniciar o más bien darle continuidad a esos registros, ¿no? Actualmente, por ejemplo, Gestionix en realidad no hace un respaldo como tal de la base de datos y que lo puedas almacenar en otro lado. Lo que se puede hacer es básicamente quitarle, si utilizan Gestionix, por ejemplo, le quitan las contraseñas al contador anterior, se las dan al nuevo y ya da continuidad en ese sentido, ¿no? O bien, como les decía, descargar toda la información financiera, tenerla en archivo, en papel y el contador tendrá que cargarlo manualmente y a partir de eso dar continuidad. Y luego el tema de claves y contraseñas también es muy importante porque se acuerdan que al principio lo primero que le daban al contador era todas las claves y contraseñas, ¿no? Puede ser que la relación la estén terminando de una forma pacífica, ¿no? Ahí pues no va a pasar nada, les entregan las contraseñas y ustedes a lo mejor pueden seguirlas utilizando. O por precaución de todos modos, cámbienlas y generen unas nuevas con el nuevo contador. Si terminó de una manera no pacífica, pues ahí a lo mejor es más elemental cambiar inmediatamente las contraseñas, que el contador ya no pueda tener acceso, que no pueda mover y que el nuevo contador se encargue de esta situación. La verdad es que la recomendación es que desde el principio, a pesar de que tengan pues algún conflicto con el contador, traten de arreglarlo de la forma más pacífica, más amigable que se pueda. Insisto que el contador tiene toda su información, no es que necesariamente vaya a dar un mal uso de esa, pero ustedes terminan siendo los contribuyentes, son los que tienen que rendirle cuentas al SAT. Entonces, pues el contador bien que mal sí tiene ciertas responsabilidades, están en el código por supuesto, pero los contribuyentes son ustedes. Entonces lo mejor es terminar la relación de manera amigable, obtengan toda la información, traspásenla nuevo y que él se encargue. Ahora, este nuevo contador
pues se vuelve a repetir un poquito el proceso, principalmente la entrevista que les decía, oye, pues yo me dedico a esto, lo hago de esta manera. Él podrá tener otras interpretaciones, otros fundamentos y decirles, bueno, pues si lo manejabas así, yo trabajo de esta manera, vamos a hacer estos cambios, aquí vamos a poder esto, va a beneficiar a tu negocio, en fin. Es una situación en la que a ustedes les puede ayudar, ¿sale? Bueno, poco en resumen de lo que hemos visto el día de hoy. Tenemos, digamos, dos peleas que debemos de tener, una con el contador y una con el SAT, ¿no? Sin embargo, el contador evidentemente lo podemos hacer nuestro amigo desde el principio y ahora creo que pueden tener mucho más claridad de cómo se debe llevar esa relación con el contador. Recuerden que desde que el momento en el que se inscriben a cualquier dependencia ya tienen obligaciones fiscales y no solamente son las de pagar impuestos, son otro tipo de situaciones, avisos, en fin, cada regla tiene, o cada ley más bien tiene sus reglas, ¿no? Luego, ¿les recomendamos contratar un contador? Sí, por supuesto que sí. Por dos razones principales. Él sabe lo que hace, ¿no? Él sabe todo en materia de cumplir ese tipo de obligaciones, pero lo más importante es que ustedes puedan dedicar su tiempo en donde realmente generan valor, que es que su negocio funcione de manera correcta. Ahí de verdad les recomendamos, inviertan su tiempo en eso, dejen que él haga las cosas. Ahora, no le den, digamos, manga ancha por completo. Ya ahora saben qué procesos pueden seguir para de alguna manera auditarlo y para que todo funcione de manera correcta, ¿no? También ya saben ahora qué información le deben de entregar al inicio y de manera periódica. Y por el contrario, qué información les puede dar o les debe de dar el contador y además qué otros puntos de vista puede ayudar el contador con sus análisis, con sus reportes y que sean benéficos para su negocio, ¿no? Y por último, también ya saben, de alguna manera, el tema de el sacar el documento de la opinión de cumplimiento de obligaciones para que estén un poquito más tranquilos en ese sentido. Y si quieren cambiar a un contador, entonces ya también saben cuál es el proceso que deben de seguir para ello. Esperamos que esta información de verdad les sea de utilidad, ¿no? Insisto que pueden dejarnos su correo electrónico en los comentarios y les podemos hacer llegar esta información. De todos modos, este video lo vamos a estar replicando para que tengan bueno, pues la información disponible y bueno, cualquier duda nos pueden contactar, ¿no? Recuerden que tenemos en nuestras redes sociales, facebook.com/Gestionix, @Gestionix es nuestro Twitter y de hecho tenemos un blog que es gestionix.blog y ahí pueden ustedes encontrar diferentes artículos, tanto en materia contable fiscal como también en materia, digamos, más del control administrativo, ¿sale? Y ustedes pueden tener acceso a ese blog, es totalmente gratis, los artículos los pueden descargar y verlos y leerlos, repasarlos cuantas veces quieran. Y bueno, pues les repito mi nombre, yo soy Juan Carlos Olague, de hecho mi correo es jc.olague@gestionix.com. También me pueden hacer llegar ahí preguntas adicionales que les pudieran surgir con posterioridad. Muchísimas gracias y bueno, pues ahora voy a ver si tenemos preguntas para poder responderlas en este momento y bueno, pues continuar con esa sesión. Muchísimas gracias. Por favor. A ver, por aquí Alejillo dice, mi contador me dijo que no me daría el respaldo, que lo más que me podría entregar era el PDF de la información porque en Excel no. Bueno, sí, pues ahí no sé cómo esté justamente esa relación, te decía que pudieras hacerlo de la manera más pacífica. A ver, tampoco es que haya una ley, ¿no?, que lo obligue a darte el respaldo. Es lo más usual, es la práctica que se tiene que seguir, ¿no? Es lo más natural, ¿no? Si un contador termina, pues que te dé el respaldo para que sea mucho más fácil. Al final de cuentas es tu información como empresario, pero bueno, yo aquí lo que te sugiero es tratar de sacar la información de la mejor manera. El punto es que no te quedes sin información, ¿no? Inclusive si nada más te la quiere dar en PDF, por supuesto que va a ser mayor trabajo para el nuevo contador y a lo mejor este nuevo te lo va a cobrar de esa manera porque va a implicar más trabajo, ¿no? En Excel podría ser mucho más fácil, pero una sugerencia que sí te haría es
siéntate con el contador y revisa que efectivamente el PDF refleje lo que está en el sistema. Ok, ¿no me quieres dar el respaldo? Bueno, yo necesito que este PDF que me estás entregando efectivamente sea lo que está acá, ¿no? Porque de otra manera, pues también te puede dar cualquier documento y decir, pues esta es tu información y ya está. Entonces, trata de hacerlo lo más pacíficamente posible porque, insisto, de ahí depende, bueno, pues continuar con o darle continuidad a tu negocio y no te quedes ahí detenido. De lo contrario, tendrías que rehacer toda la información, tendrías que a lo mejor volver a pagar por ese servicio, ¿no? Porque el contador pues lo va a tener que hacer desde cero y entonces es más difícil, ¿no? Vamos a ver si tengo más preguntas. Bueno, pues nos están pidiendo la presentación, por supuesto que se las vamos a hacer llegar. Perfecto. Jesús Huerta, sí, bueno, te mandamos la información, por supuesto, muchas gracias. Bueno, parece que no hay más comentarios. Nuevamente, muchísimas gracias y bueno, pues no dejen de seguirnos en nuestra